11 de la noche en punto. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la vía pública. Las oficinas del Obispado Castrense, ubicadas en la comuna de Providencia, fueron allanadas por el OS9 de Carabineros en el marco de esta investigación que se hace por los casos de abusos sexuales dentro de la iglesia. Esta diligencia, similar a la realizada hace algunas semanas en los obispados de Rancagua y Santiago, se enmarcan dentro de esta indagatoria que lleva adelante el fiscal regional de O'Higgins, recordemos, de O'Higgins, Emiliano Arias, por el caso denominado La Familia. De ahí surge todo el resto de la investigación y por los abusos sexuales reiterados que habría cometido el ex canciller del arzobispado de Santiago, el sacerdote Óscar Muñoz. Además, el cardenal Ricardo Ezzati permanece internado en la clínica de la Universidad Católica. Desde el arzobispado informaron que el ingreso se debía a un control de rutina. Esta tras la operación, recordemos que fue sometido en marzo pasado, justamente cuando había ido al Vaticano, luego de sufrir varios episodios de taquicardia. Esto ocurrió en Roma. En esa oportunidad se le instaló un marcapasos. Bueno, estará 48 horas hospitalizado el cardenal Ezzati. Naturalmente, no es el único tema que nos convoca hoy. Usted adivina, sin duda. Continúan las repercusiones por el nombramiento de la ex presidenta Michelle Bachelet en el Alto Comisionado de ONU para Derechos Humanos. La embajadora de Estados Unidos ante ese organismo, Nikki Haley, la instó a que alce la voz respecto de países como Cuba y Venezuela. Conversaremos de este tema junto al senador del Partido Socialista y ex secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Obviamente aprovecharemos la presencia del senador Insulza, dado que es de los políticos que ha estado más largo tiempo en un gobierno como ministro, para que interprete y analice el cambio de gabinete que se desarrolló esta tarde. Y justamente de eso también vamos a hablar luego en nuestra mesa de conversación y debate, porque el presidente Piñera realizó su primer cambio de gabinete. 5 meses duró el primer gabinete, fue chiquitito, fue acotado. 3 ministerios tendrán nuevos líderes, nuevas cabezas. Finalmente Gerardo Varela sale de Educación, por las razones que usted sabe, fue muy polémico por algunos dichos, varias veces incurrió en dichos que no estaban bien evaluados políticamente porque generaban mucho ruido, no se dejaba transcurrir las materias, por así decirlo, técnicas o del ramo, sino que siempre estábamos en polémicas por dichos o no dichos de Varela. El presidente Piñera termina por sacarlo del cargo y instala allí a Marcela Cubillos, política de mucho oficio que estaba en el gabinete, pero estaba en otra cartera, estaba en medio ambiente. Bueno, incluso esta mañana el ahora exministro declaró que eran necesarios más bingos, haciendo alusión, más bingos y más Estado, esa es la frase correcta y completa, en referencia a las críticas que realizó la expresidenta a sus dichos. Bueno, le contestó a Varela Bachelet. También dejó el gabinete la timonel de Cultura, Alejandra Pérez. Le vamos a contar sobre todo eso porque vendrán 2 parlamentarios aquí a conversar, a debatir y a analizar el cambio de gabinete. La pregunta del día se la planteamos de inmediato en nuestra pantalla, está presentada para que usted participe. ¿Cree que el presidente Piñera debió realizar más cambios en su gabinete, es decir, que haya sido más profundo, más amplio que el que realizó? ¿Sí o no? En nuestro fanpage puedes participar, dejar tu opinión, tu voto y luego veremos qué es lo que opina el respetable público. Hacemos nuestra pausa y volvemos a transitar en esta, nuestra vía pública. Mire, ya estamos viejos para contar. Bueno, nosotros invitamos a José Miguel Insulza para hablar, y vamos a hacerlo porque es muy interesante su mirada sobre la nominación, que todavía no se confirma, pero todo indica que va a ser, de Michelle Bachelet como alta comisionada para derechos humanos, Naciones Unidas. Es el más alto cargo en esa materia en el mundo y le va a tocar cosas muy interesantes. Pero el transcurso del día hubo cambio de gabinete y la verdad es que tener a José Miguel Insulza y desaprovecharlo en ese tema sería un error fundamental. Partamos por ahí, ¿le parece? Con mucho gusto, yo estaba en muchos cambios de gabinete. Entonces. Me imagino, ¿cuántos años fue ministro? ¿Usted Yo fui ministro durante en Relaciones Exteriores, sí, casi. No, pero en total, 11 Son 11 años y 2 meses.
Se lo comparaba con Manuel Montt. Sí, perdón, no, o sea, con Varas, con Antonio Varas, perdón. No, pero en realidad Antonio Varas no fue tanto porque Antonio Varas se salió pronto a pesar de que empezó con Bulnes, pero se salió y siguió con Montt, pero se salió muy pronto, o sea, no entró finalmente al gabinete siguiente porque esperaba ser presidente él. Ya, está bien. ¿Y usted fue de los presidentes Frey? Yo fui el presidente. El presidente Frey fue primero subsecretario de Relaciones, después ministro de Relaciones, en un cambio parecido al de hoy, pero con más, porque fue muy temprano. Y después del presidente Frey todavía en la Secretaría de la Presidencia, y luego ministro del Interior con Lagos. Sí. Ya. Nunca le tocó estar Ese fue el más largo. Nunca le tocó estar en el Ministerio de Educación. Nunca fui así. Ahora, yo creo que los dos más difíciles de este país son educación y salud. Ahora, en ese momento educación no era lo que es hoy de difícil, ¿no? Porque después del 2006 se puso con el acceso que en realidad lo posibilitó el presidente Frey muy fuertemente, el acceso casi universal a la educación. Si este es un país que tiene la particularidad, por ejemplo, en materia universitaria, de tener como más del 80% de los jóvenes de edad universitaria están en la universidad propiamente, o en la enseñanza técnica, ¿no? Educación superior. Por lo tanto, tenemos una categoría de país súper desarrollado en materia de acceso y una categoría de país subdesarrollado en calidad. Ya. Pero algo pasa con los ministerios de educación que estaba mirando hoy día, y la presidenta Bachelet tuvo 2 o 3, el presidente Piñera tuvo 4 ministros de educación. Desgasta muy fuerte, desgasta mucho, desgasta muchísimo. Exactamente, en el primero. Y algo pasa que se complica. ¿Hay un tecito? ¿Está bien? Sí. Trajeron un tecito. Está perfecto. Está bien, con un buen contertulio, un buen té siempre cae. Parece una papa caliente, parece que cuesta mucho. Bueno, mire, yo recuerdo que el gobierno, el otro gobierno del presidente Piñera, en algún momento, no recuerdo quién fue el primero, pero el segundo que llegó... El primero fue Joaquín Lavín. Joaquín Lavín, bueno, terminó Lavín y se llevaron a Felipe Bulnes, que era el mejor evaluado cuando estaba en justicia. Exacto. Y terminó como de los peores evaluados cuando decidió irse porque ya no aguantaba más. Y ahí nombraron a Carolina Schmidt, que era la mejor evaluada en el Ministerio de la Mujer. Harald Beyer entre medio. Y Harald Beyer entre medio, claro. No se olvide. Y después, efectivamente, también terminó en el pozo en materia de evaluación. Es un ministerio muy desgastante, muy exigente. Terminó acusado constitucionalmente. No, Beyer sí, no, pero digo que para Carolina. Sí, Carolina Schmidt, que vuelve hoy día al gabinete, un gabinete aparentemente más apacible, aparentemente, que puede también ser... Mire, en realidad es interesante eso, porque a pesar de que han habido críticas muy fuertes de mucha gente, de muchos sectores, a muchos ministros, la verdad es que ha sido hasta ahora un año bastante tranquilo, desde el punto de vista de las movilizaciones sociales, etcétera. Yo estuve conversando con algunos miembros del gabinete del presidente Piñera esta tarde para tratar de entender este cambio respecto de Varela, y Varela es un tipo que profesionalmente es muy destacado en su área como abogado, es un tipo inteligente, capaz, culto, en fin, pero sin millaje político, y entró en esa condición y aparentemente metió las patas con dichos, frases, cuñas que fueron minando su autoridad. Así es. Usted que estuvo de jefe de gabinete y el Panzer, Panzer, ¿es muy difícil lidiar con estos políticos que no son políticos? Mire, alguien dijo hoy día, y creo que fue la misma vocera o la ministra Cubillo, alguna de las personalidades involucradas en esto, digo que el problema del ministro Varela es que cuando empezó tenía muy poco conocimiento público. Y creció muy fuertemente en el conocimiento público mientras crecía su imagen negativa. Y eso es fatal. Eso es fatal. Claro, si un ministro todo el mundo sabe quién es, y la gente no le gusta el ministro, no tiene mucha vuelta, es muy difícil de recuperar eso. Ese es el punto. O sea, usted con el oficio político que tiene, ¿hubiese sido recomendable, por así decirlo, hacer la pérdida a los 5 meses, por técnicamente bueno que haya sido, porque no va a lograr ser interlocutor de sus contrapartes? Respecto de ese ministro, sí, pero la duda que yo tengo es si vale la pena 4 o 5 meses después de empezar el gobierno hacer un cambio de gabinete tan chico, si usted lo va a hacer. Mejor esperar un poco, porque yo me imagino que otros ministros tampoco van a dar el ancho, también se van a cansar, siempre ocurre, ¿no? O no lo van a hacer bien. Entonces, cambiaron, porque la verdad es que la ministra de la Mujer, la impresión que todavía no... La ministra de Cultura, pero la ministra de Cultura, la verdad es que todavía no entiendo por qué la cambiaron, o sea... tenía un bajo nivel de conocimiento y tenía una aprobación más o menos, entonces no era ningún problema. Parece que era un problema con Renovación Nacional y con algunos con parlamentarios, ¿no? Y por lo que leímos en los diarios ayer, había tenido problemas al interior del ministerio. Sí, había cambiado varias veces de jefe de gabinete. Creo que su último jefe de gabinete va a durar 3 días solamente. Bueno, entonces aparentemente ella no quería seguir, pero a ver, es interesante lo que dice usted. Yo hubiera esperado a lo mejor un poco más para hacer un cambio de gabinete con más ministros.
Yo he escuchado también la opinión distinta. ¿Por qué hacer esta dramatización y esto puestas en escena con grandes cambios de gabinete? ¿No es mejor ir cambiando uno a uno para darle más normalidad? No entiendo mucho porque después la estadística dice que, por ejemplo, yo recuerdo que en el caso, no recuerdo si el presidente Frey o el presidente Lago, decían, por ejemplo, yo le dije 8 cambios de gabinete. No, o sea, claro, cuando Carlos Massad fue nombrado presidente del Banco Central y dejó el Ministerio de Salud, ¿no? Claro, cuando José Gregorio se dejó el Ministerio de Economía también para lo mismo. En realidad eso eran cambios obligados, o un ministro que renunciaba por razones estrictamente personales. Entonces cuentan entre esos números a Eduardo Aninat, que se fue al Fondo Monetario Internacional. Al final. No, cambios de gabinete no son muchos, ¿no? Pero es que entonces no hay que desgastarse demasiado en los cambios. Creo. Por eso, pero que usted más bien dice hacer cambios de gabinete más importantes con más ministros. Al revés, ¿no sería mejor ir sacando en la medida que se vayan cansando, agotando? Lo que pasa es que ya había algunos que estaban medio discutidos. Y que pues, evidentemente el presidente decidió darle otra oportunidad de seguir adelante. ¿En este gobierno? Sí, ahora. Pues, al ministro de Salud. Al de Salud y al de Educación, pues. Perdón, al de Economía. Entonces, claro, hacer otro cambio en 3 meses más sería bastante... ¿Pero qué pasaría usted? ¿Qué pasaría, cree usted, si los gobiernos, en vez de abrirle Salón Mombaras, cadenas nacionales... Completamente de acuerdo. Generar esta expectativa en que los ministros entran por el subterráneo para que no se sepa quién es, y hacen toda clase de apuestas y pollas, en vez de decir un comunicado... Exacto, se cambió hasta el ministro. El señor Insulza sale y entra el señor Pérez. Yo estoy absolutamente de acuerdo con usted. Se desdramatiza. Yo creo que para este cambio hoy día no valía la pena hacer la tremenda ceremonia. Salvo que usted quiera hacer un gesto político, un punto político muy grande. Pero usted cree que yo no creo que fue un punto político. Salvo el punto político, el que le embarra. No digo hoy. Se va para afuera. O sea, hacer estos cambios desdramatizados, salvo que usted quiera hacer un gran punto político. Mi impresión es que se consideró que el ministro de Educación era irrecuperable, mejor hacer la pérdida ahora, y se agregó otro ministro para que pareciera cambio de gabinete y no simplemente el reemplazo de uno por otro. Sí. ¿Y usted recuerda cambios de gabinete o ministros que hayan tenido que esperarlos y que no hayan estado dando fuego, por así decirlo, y que resulta imposible porque se produce toda esta clase, vamos a ver, ríos de tintas de análisis de todo tipo ahora? Sí, yo no recuerdo cambios de gabinete en que hayan sido, por eso han sido cambios propiamente porque se consideraba que había gente del gabinete que estaba muy desgastada, ¿no? Yo solo recuerdo un cambio de gabinete que no mencionaré, porque fue un ministro que salió solo en el gobierno del presidente Lagos, pero la verdad es que fue bastante doloroso. Bueno, vamos a los nombres, fue Claudio Rego, ¿no? Ah, claro, Rego fue salió muy pronto, solo. claro, Exacto, fue muy... exacto. Sí, claro, ¿cómo olvidar? Pero la verdad es que esa fue una decisión del presidente, a pesar de que yo era su ministro del Interior, en eso no estuve. Yo estuve en los cambios de gabinete más grandes, o sea, cuando el presidente... ¿No estuvo de acuerdo? No estuve informado, simplemente supe que ese ministro salía. Ya. Pero porque se hizo como dice usted, pues no fue con ninguna gran ceremonia, ninguna... Los cambios de gabinete entretenidos eran cuando el presidente me pedía que le pidiera la renuncia a todo el gabinete. Después yo 2 o 3 días antes de eso nos juntábamos, pues el presidente Lago era muy by the book, ¿no? Era muy... hacía las cosas con su ministro del Interior, a menos que fuera a cambiar al ministro del Interior, claro, cosas. Y claro, y se discutía ministro por ministro y finalmente se decidía quiénes se quedaban y quiénes se iban. Y los que se quedaban eran informados por el ministro del Interior que su renuncia... ¿Cuánto rato antes? ¿Cómo pasa eso? Esto pasaba en la mañana temprano. ¿Ya? Yo se lo voy a decir tal como fue. Porque, ¿cómo se hace? Empezaba en la mañana temprano, se le pedía la renuncia a todo el gabinete. Ya. Y como a eso, digamos, 8:30, 9 de la mañana. Como a las 9:15 me llamaba la nana del piano, que fue ministro siempre, y me dijo... Irene Piano, ex ministra de Educación. Y me decía siempre, ministro, ¿seré yo acaso? Bueno, ha sido en 1 a 1. Entonces, y yo le avisaba a todos, a ella, entre otros, y a otros más, que no eran ellos y que no salían, y que por lo tanto su renuncia había sido rechazada. Entonces, pronto... Eso como a las 11. Ya. Como a las 11 el presidente ya había llamado a las que no había llamado yo, a los que iban a salir. Ya. Y ahí se produjo un periodo intermedio, pues ya se anunciaba quiénes salían, ¿no? ¿Pero se anunciaba a las 11 de la mañana? No, a mediodía más o menos. Y en la tarde se anunciaban los cambios. Se anunciaban los cambios y se juraba en la noche. Ahora, como era a las 6 de la tarde. Sí, como hoy. En realidad, era muy ceremonial, ¿no? Pero antes de la democracia anterior, la crisis de gabinete demoraba un poco más. O sea, el presidente se demoraba un poco más en nombrar sus ministros. Ahora lo que se usa es que ya tenga decidido a quiénes va a nombrar antes de pedir la renuncia de los demás ministros. ¿Y eso? ¿Y usted llamaba o el presidente llamaba para ofrecer el cargo? No, el presidente llamaba para ofrecer los cargos.
Porque alguien dice que hay que tantearlo, porque al presidente no se le puede decir que no, y alguien dice, te va a llamar el presidente. No, están tanteados. Ya. ¿No? Y hay un caso que no nombraré, que fue una persona que no rechazó al presidente, pero sí le dijo, mire, yo creo que usted está confundido, presidente, de una cosa, fulana de tal es mejor que yo para este cargo. Pero tiene que nombrarlo, habla muy bien de ese ciudadano. No, era una dama que yo no conozco. No conocí nunca. Y él, en realidad, el presidente le hizo caso y entrevistó a la otra persona y decidió que esa era la mejor persona. Eso es 1 en 1.000.000. ¿Cuántas? Porque hay mucha gente que dice, sí, ¿cómo no me lo pidieron antes? ¿Ah? No, esta fue una persona que dijo, mire, me le agradezco mucho su oferta, presidente. No meta las patas. Hemos tenido un trabajo muy importante en esta materia, pero fulana de tal es la que ha hecho ¿Cómo evalúa usted, más allá de que este cambio, que es chiquitito, pero 5 meses, el del presidente Piñera, lo evalúa dentro de las expectativas? Que usted como político, más que como oposición, senador de oposición, cree que es un gobierno que nota tiene. ¿Por qué ha caído la encuesta las últimas semanas? Mire, yo creo que ha caído mucho porque la expectativa que se creó fue muy grande. O sea, realmente esto no es un problema de las ofertas que uno hace en campaña. En campaña la gente promete cosas y al final. Lo que pasa es que esta vez como que dio la impresión, y yo creo que dio bien la impresión, además le sirvió mucho al presidente Piñera para ganar. Él empezó a trabajar en esto el día que dejó la presidencia, pues. Y toda la sede que tenían ahí en Apoquindo 3000, creo que era. El 2014, sí, claro. En Apoquindo creo que es el 3000, ¿no? Sí. Y bueno, y todo el mundo trabajaba, entonces daba la impresión de que esto se iban a bajar corriendo, como uno se bajaba de la micro y seguía caminando, estos se iban a bajar de la micro el día de la toma de posesión y iban a seguir caminando. Y no, como todos los gobiernos tuvieron dificultades, tuvieron gente alguna mejor, otra gente peor, cometieron errores. Pero el mismo gobierno ha dicho que ellos no quieren cometer el error de nuevo de la sobreexpectativa. Acuérdese, en 30 días o en 20 días más que en 20 años. Y ese error no lo han cometido ahora. No, pero se creó una cierta subjetividad. Incluso diría en la oposición se creó una cierta actitud medio reflexiva, como diciendo, pucha, se van a arreglar con todo. Y resulta que eso no ocurrió. Y la verdad es que yo creo que eso probablemente es lo que ha hecho bajar, pero no creo que esté todo decidido, ni mucho menos. Finalmente las alzas y bajas son normales en todos los gobiernos y todavía son más los que apoyan que los que rechazan. ¿Y usted ve, como muchos partidarios y cercanos al presidente Piñera, lo ve a él más tranquilo, con más aplomo? Yo creo que está más tranquilo, sí. A mí me impresiona mucho, yo tuve una reunión el lunes con él junto con el otro senador de Arica. La cantidad de cosas que sabía este señor de Arica me impresionaron muchísimo, ¿no? Y no creo que haya tenido mucho tiempo para prepararse, para reunirse con nosotros. Entonces él está muy, muy a caballo de todo. Eso, claro, el presidente nunca puede abarcar demasiado, no puede tratar de saber todo lo que pasa en su gobierno. Alguien dijo que la mitad del éxito de su presidencia lo dijo en realidad Arthur Schlesinger respecto de Reagan. ¿Ya? Arthur Schlesinger era un historiador liberal, el mejor que ha habido en los Estados Unidos, el biógrafo de Roosevelt, ¿no? Perfecto. Y él le preguntaban alguna vez por qué había puesto a Reagan como uno de los mejores presidentes. Y dijo, porque un presidente al final depende de saber, primero interpretar el momento que vive su gente, ser un buen comunicador y sobre todo elegir muy bien a sus colaboradores. No saber la verdad es que Reagan tenía un gabinete top, absolutamente top. Cada tipo que estaba nombrado ahí era espectacular. Y él aparentemente no era No trataba de controlarlo todo, él hacía la comunicación, muchas veces hacía la comunicación más allá de lo que realmente sabía, las cosas las hacía muy bien, pero tenía un gabinete que realmente respondía. Oye, algunos sostienen que la entrevista en el Clinic de Michelle Bachelet desestimó a este gobierno y apuró este cambio de gabinete. ¿Tanto poder tiene la presidenta Bachelet? No lo creo. Primero, estas cosas se deciden en varios días, no se deciden de un día para otro. Se hacen en varios días. Puede haber apresurado algo que ya estaba decidido. Y lo criticó de frente, dijo que estaba débil la economía. Pero criticó la economía y no salió nadie de la economía. Criticó al ministro de los bingos. Bueno, más bien usó la palabra bingo, ¿no? ¿Ya? Y el ministro, fiel a sí mismo hasta el final, usó la palabra bingo también en una declaración esta mañana. Más Estado y más bingo. Pero yo creo que ya estaba decidido. Y creo además que la presidenta, en cambio, no sabía todavía que el anuncio de su la entrevista la debe haber dado unos 3 o 4 días atrás. No, parece que fueron 8 porque la entrevista alcanza a aparecer su nombramiento en la ONU. Así pero en todo caso fue primero la entrevista antes que el nombramiento. Sí. Y entonces realmente creo que claro que en el fondo fue la última
entrevista sí que puede hacer la presidenta Bachelet, más bien ahora la ahora alta comisionada del secretario general. Oiga, y la embajadora de Estados Unidos, nos pasamos ese tema en los minutos que nos quedan, ¿cómo no? le puso la vara alta a la presidenta Bachelet antes de que llegue, por si la aprueban, que lo más probable es que la aprueben como alta comisionada, que le dice, bueno, que se haga cargo de lo que ocurre en Venezuela, en Cuba. ¿Cómo interpreta yo creo eso? que le puso la vara equivocada voluntariamente, porque el rol de la alta comisionada es la promoción de los derechos humanos en diálogo con los gobiernos, no es meterse en las crisis a decir, mire, no es de barricada. No es hacer una declaración pública diciendo que condenando. Eso lo hace, si se considera que hay una crisis en Venezuela, lo hace la OEA o lo hace el Consejo de Seguridad, ¿no? Pero como evidentemente la administración Trump también está con algunos objetivos muy pequeños y el objetivo principal de ella en América Latina son Cuba y Venezuela y por lo tanto como la presidenta latinoamericana, todas las micro. Cuba y Venezuela. Ahora la verdad es que yo nunca he creído mucho que eso sirva para nada, ¿no? ¿Qué opina usted de la crítica que le hicieron de Renovación Nacional, su presidente y vicepresidenta, señalando que no es adecuado el nombramiento porque por el episodio ese de Fidel Castro, ¿se acuerda usted? Sí. Y en general porque ha tenido silencios en otros casos de violaciones de derechos humanos, juicio de Dios. ¿Qué le parece esa crítica? No, mire, yo creo que la presidenta hizo mucho en materia de derechos humanos, incluso yo diría más bien en lo que hablábamos antes, la promoción, o sea, todo lo que progresó la mujer en los años de Bachelet, desde el primer gobierno al segundo, muy impresionante. Culturalmente, ¿no? Instaló el tema. Oiga, por favor, si en este país había mucho atraso en los temas de la mujer y crecieron enormemente ya en los primeros años. Pero fíjese usted que a mucha gente se le olvida, por ejemplo, en la política, que en el gobierno del presidente Elwin había una ministra mujer, una subsecretaria. La única ministra mujer que no era ministra todavía era Soledad Alvear, ministra de la mujer. De la mujer, claro. Y enseguida había una subsecretaria, la señora Joan MacDonald, subsecretaria de Vivienda, que recibía, según me contó a mí, la mayor parte de sus invitaciones a nombre de señor John MacDonald y señora. Entonces, así empezamos. Ese era el mundo. Entonces, el progreso que ha habido en estos tiempos es inmenso, pero el progreso en los tiempos de Bachelet, desde la paridad de Bachelet, digamos, de nombrar hombre y mujer al mismo tiempo, eso es la dignidad, creo que fue enorme. Y eso es un tema de derechos humanos muy fundamental. Sí, sin duda. Pero fíjese que la agrupación de familiares ahora también, así como RN la criticó, también la criticó. Ellos quisieran que hubiera cerrado Punta Peuco, que se hubieran abierto mucho más casos, etcétera. Pero claro, hay que distinguir entre lo que son las legítimas aspiraciones de los grupos interesados en las cosas con la velocidad a la cual se puede hacer, porque la presidenta tiene que mirar hacia todo el país y ver qué problema puede producir cada cosa que va a hacer, ¿no? ¿Usted le parece adecuado el nombramiento de ella? Yo creo que es más que adecuado, no solamente yo creo que Naciones Unidas se ha hecho de una personalidad con visibilidad mundial. Nosotros valoramos poco eso. Usted, cualquier país del mundo que vaya, conocen a Michelle Bachelet y tienen una buena imagen de ella. Ese es el punto. Michelle Bachelet probablemente no sé Trump, porque Trump es un poquito difícil de interpretar, pero le contesta el teléfono hoy día cualquier mandatario. No, cualquiera, ¿no? Le contesta el teléfono. Ahora, para tener un alto comisionado para un tema tan complicado como Naciones Unidas, tiene que saber que le van a, pero como derechos humanos, tiene que saber que le van a contestar el teléfono. Y eso tiene un valor enorme, tener a alguien que le contesta el teléfono. Porque ¿no? el príncipe, parece que el príncipe Jordano, que estuvo antes, era un personaje muy importante de su país, parece que no le contestaba mucho el teléfono. Mire. Yo creo que ella va a progresar mucho en esto y seguramente va a progresar mucho en regiones, curiosamente no en las regiones que tienen más problemas en materia de derechos humanos. O sea, alguien se piensa que Michelle Bachelet con su toda la presencia va a conseguir que la política china respecto a derechos humanos cambie por completo. Yo creo que ella puede abrir un diálogo interesante con ellos, puede dialogar con ellos, puede conversar con ellos, pero no creo que vaya a obtener los cambios que podría obtener en cambio en América Latina, donde realmente todavía falta mucho que hacer en esa materia. Ahora, tiene un problema Michelle Bachelet, estimo yo, que es demasiado joven para aspirar a jubilarse. Siempre está diciendo que no vuelve más a la política. Aquí tiene 66 años. Está fregada, ha dicho un buen chileno. Exacto. Va a estar en 4 años más, no digo en la papeleta, pero al menos si ustedes no encuentran un buen candidato, va a estar en... Pero yo creo que va a estar más, también se dice mucho que va a estar en la papeleta para la Secretaría General de la ONU. Pero Gutiérrez yo creo que va a ir a la reelección. Es posible que vaya a la reelección, pero incluso así, pues si Kurt Waldheim fue secretario general de las Naciones Unidas, no me acuerdo exactamente la edad, pero fue pasado los 75, así que todavía estaba en condiciones. Y hoy día, además, las edades ya no importan tanto. Se han corrido. Se han corrido, efectivamente. Se han corrido. Lo que usted no se puede correr es 4 años más y Bachelet. Usted dijo en la mañana en una entrevista en Duna, lo escuché, que no podemos seguir con esto Bachelet Piñera. Bueno, yo creo mucho eso. Yo creo mucho eso ahora que naturalmente siempre se puede, ya es una personalidad, siempre podría ocurrir. Ahora, yo nunca he sido partidario de elegir de reelegir presidentes. Salvo inmediatamente después. Yo siempre he sido partidario de mantener los 6 sin reelección
o 4 con una reelección inmediata. Dejando eso de lado, este país no ha tenido nunca un presidente 3 veces. Entonces es un tema a pensar. Es un tema a pensar. Pero yo le creo mucho a ella cuando dice que no está pensando en eso ahora. O sea, que lo podría pensar, por cierto, que sí, como decía un jefe, mucho tiempo. Como decía un jefe mío una vez que tuvo que despedir a una persona, dijo, este tipo no vuelve a entrar aquí, salvo que lo necesitemos. ¿Ah? Sí, ¿O no? Es verdad, ¿no? Pero yo creo que realmente se requiere un trabajo mucho. La vez anterior, cuando Bachelet salió por la puerta de la Moneda, todo el mundo tenía claro que iba a volver a postular 4 años después. Todo el mundo lo tenía claro. Yo no creo que eso esté claro ahora de ninguna manera. José Miguel Insulza, como siempre, un agrado tenerlo aquí para conversar y un día como hoy para analizarlo con perspectiva política, dada la experiencia que tiene. Que tenga muy buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Por favor, sí. ¿Crees que el presidente Piñera debió realizar más cambios en esta modificación de su gabinete? ¿No? ¿O sí? Puede contestar en nuestro fanpage. Vamos a hacer una pausa a la vuelta. Tenemos a dos parlamentarios que nos van a ayudar a analizar este cambio de gabinete y lo que queda de gobierno. Si llevamos 5 meses recién de 4 años. Así que espérenos un segundo y ya volvemos a transitar en esta vía pública. Una señal potente. Seguimos hablando del cambio de gabinete de esta tarde. Ya nos acompañan 2 parlamentarios, Guillermo Ramírez de la UDI, Pepe Out, independiente, iba a decir PPD, pero es independiente. ¿Cómo están, Guillermo, Pepe? Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Hola, Matías. Buenas noches. Buenas noches. Guillermo. A Pepe Out esta pregunta no le compete porque no es oficialista. Guillermo Ramírez sí. ¿Lo sorprendió, diputado Ramírez? La verdad es que sí. Yo no esperaba un cambio de gabinete por estas fechas, digamos. Ya. Así que cuando empezó todo este tema, porque esto fue muy anunciado durante la tarde. Perdón, ¿y para cuándo tenía fecha? No es que para cuándo, pero yo pensaba, la verdad, que si es que se producía un cambio de gabinete, iba a ser más adelante. Hoy día yo no veía demasiadas razones para hacer un movimiento grande. Y efectivamente lo que terminó pasando en la tarde fue que el movimiento fue pequeño. Al final del día lo que ocurrió en la práctica fue que se cambió un ministro. Esa es la práctica, claro. En la práctica se cambió un ministro. Ya, ¿y les parece que es el candidato natural el que se cambió? ¿Estaba con problemas ya de funcionamiento y no era irreversible a juicio de ustedes, Pepe? Bueno, estaba, como se dice, al borde de la cornisa. Bombalé decía que estaban pedidos. ¿Se acuerdan? Ese término Bombalé está pedido. Estaba pedido. Fíjate que a mí me pasó algo divertido, porque yo tenía audiencia con una agrupación de Maipú, ya, con el ministro Moreno a las 5 de la tarde. Ya. Y entro a la Moneda con mis muchachas y veo una nube de periodistas que me ven entrar a la Moneda diciendo ¿a qué viene este? Ya se sabía que había cambio de gabinete. Y estaba, como tú dices, totalmente revolucionado todo. Y en verdad, mucha revolución para parir una lauchita. Ahora, claro, él estaba, como te digo, en la cornisa. Nosotros lo vimos, ¿cuándo? El miércoles, discutiendo un proyecto en el Congreso. Lo vi bastante más firme, más seguro. Me permití incluso hacerle una broma, por su asertividad. Ese es el punto. Ustedes que están en la Cámara, les toca ver a los ministros defender sus proyectos, presentar los proyectos, hablar en comisiones. Más allá de los campeones, de los bingos, de todas las salidas de libreto, ¿era un ministro técnicamente competente? ¿Estaba haciendo bien la pega, Guillermo? Yo creo que tu pregunta es muy interesante porque yo creo que la razón por la cual él sale es justamente por eso que tú dices, más allá de sus dichos, son sus dichos los que terminaron finalmente por inclinar la balanza. Él es una persona, y todos los que han trabajado con él lo dicen, yo nunca he trabajado directamente con él, una persona brillante, que puede entender de los temas a la primera, que es capaz de solucionar problemas, que tiene buena capacidad de gestión. O sea, lo que te quiero decir es que sus atributos personales como profesional, como una persona que podía hacerse cargo de algo tan complejo como el Ministerio de Educación, no están en discusión. Pero aquí evidentemente... ¿Qué falló? Aquí lo que falló fue simplemente, yo siento que... ¿Carrete político, sí, oficio? Sí, más que oficio, sensibilidad con temas políticos que son importantes. Y en esto, yo aquí podría venir diciendo, mire, si no fue para... Pero la verdad, yo creo que el tema del bingo fue una frase más que desafortunada, fue muy grave. O sea, para las personas que estamos trabajando en los distritos y que conocemos la realidad de las personas, es un tema extremadamente sensible. Pepe, eso del bingo, más allá de la palabra, reflejó una forma de pensar aparentemente que es una configuración mental o ideológica
Y muy distinta a la de Piñera, me da la impresión, ¿o no? Claro, lo que pasa es Usted que... conoce a Piñera bastante bien porque entiendo que bien, conversa sí. con él o conversaba mucho con él. Bastante, lo conozco bastante, aunque nunca se termina de conocer a Sebastián Eso es Piñera. tan cierto. Pero te quiero decir que yo tengo la misma impresión que Guillermo. O sea, es un tipo inteligente, preparado, pero tengo la impresión de que con cero calle, con cero sintonía con el estado de ánimo, la percepción, las cosas que son sensibles para la gente. Porque cuando te hablan de problemas de infraestructura, del sistema público de educación, y tú dices, bueno, pero podrían hacerse un bingo, significa no haber estado con gente nunca en los últimos años. Y yo creo que cuando tú cambias un gabinete, y le pasó también a Michelle Bachelet, cuando cambias un gabinete a tan poco andar, estás reconociendo en la práctica un error, una equivocación tuya en el proceso de selección. Evidente, te equivocaste. Bachelet en su primer gobierno se tardó 3 Claro, meses en cambiar al ministro de Educación, a Martín Silich. En particular a Andrés Aldívar, que venía del Senado, y que, claro, después de tantos años en el Senado, en verdad es difícil asumir el principal ministerio, que es 24/7, que implica un ritmo muy distinto al ritmo de ser senador. Y eso entonces también es un error de reclutamiento. Y yo creo que Sebastián Piñera se equivocó porque nombró a un tipo inteligente, preparado, etcétera, pero con muy poca sintonía con la percepción actual de los chilenos respecto de la educación y en particular de la educación pública. Bueno, eso es difícil afirmarlo, porque al final yo creo que si yo le pregunto a Pepe si él cree que va a haber algún gobierno en los próximos 50 años que no tenga un cambio de gabinete durante su primer año o su primer semestre, es probable que no exista ese gobierno. Y es que a los que nos ha tocado, yo sé que a ti probablemente te ha tocado, a ti también y a mí también, a los que nos ha tocado contratar gente sabemos lo difícil que es. Y un presidente tiene que nombrar a cientos de cargos, miles de cargos, y los ministros son muchos y los tiene que nombrar en tiempo récord. Y finalmente lo que hace... No tan récord en este caso. No, a los ministros sí, que... tenéis que entrar el 11 de marzo en el fondo con un gabinete armado. Pero ganaste en 14 de diciembre, sí, está bien. Ganaste la primera vuelta en noviembre. Yo de verdad creo que por las capacidades del ministro Varela él lo habría hecho muy bien, probablemente en otros lugares. Tiempo, no, probablemente en algún otro lugar. Yo creo que tuvo en un lugar en el que... Estaba mejor de ministro de Economía que de ministro de... No, y además que uno sabe que el humor que él tiene leyendo sus columnas es un poco deslenguado, y probablemente el lugar en el que estaba, que era el Ministerio de Educación, un lugar donde uno no se puede permitir. Murió con las botas puestas. Sí, reivindicando al bingo. Esta mañana reivindicó que debe haber más bingo, más Estado y más bingo. Sí. Es decir, y por lo que entiendo, una buena fuente me dice que esta decisión de sacar a Varela estaba tomada desde antes de hoy. Por lo tanto, él lo hace un poco diciendo, este soy yo, tómenme o déjenme. ¿Se puede ser político así sin tener el espíritu de soldado de ir en la causa y el ego dejarlo al lado? Se puede ser político, pero no sé si se puede ser ministro. Ya. Al final hay una gran diferencia entre la libertad que tiene un parlamentario, un alcalde, cualquier persona electa, versus una persona que está ahí representando y tiene que ser fiel al pensamiento y a los ritmos y al discurso que define el presidente de la República. Entonces, claro, morir con las botas puestas en algunos casos puede ser algo positivo en política. Yo personalmente con Pepe compartimos la Comisión de Hacienda. Yo soy de la idea que nosotros tenemos que morir con las botas puestas. Nuestra idea es la reforma tributaria, por ejemplo, que va a venir ahora. Y yo creo que eso es una virtud, pero cuando tú eres ministro, tú te tienes que allanar a una cierta estrategia, a un cierto discurso, a un cierto ritmo que establece finalmente el presidente de la República. Pepe, y en ese sentido eso puede ser ahí un error y no una virtud. ¿Se quedó corto, Piñera? ¿Ustedes creen que había que aprovechar el momento para hacer un cambio de gabinete más profundo o más amplio? O sea, si vas a hacer un cambio, haz los cambios necesarios. Ahora, a mí me parece que gastó un cartucho a destiempo. Yo, si estuviera en su lugar, habría esperado hacia fin de año. Yo creo que se entró en pánico producto de un cambio de giro en la evolución de la opinión pública que se desplaza demasiado rápido. Las encuestas que venían cayendo hace 3 semanas. Venían cayendo hace 3 semanas, en fin, y yo creo que responsabilizaron a los dichos de los ministros. No creo yo que sea la razón de fondo. Creo que la razón de fondo tiene mucho más que ver con expectativas que todavía no se comienzan a concretar, el retardo en la concreción de las expectativas. ¿Qué otros ministros hubiera sacado usted? ¿Qué otros ministros están ahí
ahí. Bueno, estaba en la cornisa, salió en los diarios minutos antes, el ministro que invitó a invertir en el extranjero. Ministro de Economía, José Ramón El ministro de Economía Valente. estaba, de hecho, en los diarios, apareció en los diarios electrónicos como candidato. Estaba de candidato también, obvio, el ministro de Salud. Ambos no políticos, igual que Varela. Sí, pues, eso es lo que te iba a decir. Fíjate, ¿quiénes salen? Salen los que no tienen defensa corporativa de sus partidos. Sale la ministra de Cultura, que por lo demás, yo te diría, no estaba identificada como alguien de derecha, militante, ni mucho menos, y sin partido, por supuesto. Sale Varela, que es un hombre de pensamiento de derecha, pero sin protección partidaria. Sale la subsecretaria de Salud, también. De redes, sí. Lo mismo, sin protección Gloria partidaria. Que entre paréntesis fue una especie de gafa, porque no habían nombrado, no habían dicho nada respecto de eso, y aparece el presidente despidiendo y agradeciendo a Gloria Burgos. A ver, yo creo sobre... ¿Hay algún ministro que te parece que está en la cornisa, que no ha cumplido con las expectativas del rol político, si se quiere, más que técnico? Lo que pasa es que al final Pepe apunta, y con razón, en el fondo él dice, mira, hay algunas personas que están más seguras en el gabinete que otras, tú lo atribuyes al tema de que pueden tener blindaje político. Yo no lo pienso tanto así. Moreno no tiene blindaje político y se le ve firme, ¿no? Yo creo que tiene más que ver con el hecho de que las personas que tienen más experiencia política, por la experiencia que tienen, porque esto es un oficio, se equivocan menos y por lo mismo están más firmes en sus cargos. Yo creo que muchos de los ministros técnicos han ido de menos a más. O sea, yo, por ejemplo, me he sorprendido del trabajo que está haciendo hoy día el ministro Santelice, que tuvo una interpelación, un intento de acusación constitucional, y hoy día, y si uno le pregunta a alguna persona de izquierda, por ejemplo, cómo lo están viendo hoy día las comisiones de salud, uno lo ve más empoderado, más firme, con más claridad respecto a lo que hay que hacer con su ministerio, o sea, con un plan, con una visión, y eso uno lo agradece, y se ha ido afirmando, y yo creo que va a terminar siendo un gran ministro. Yo la verdad es que... Igual le mandaron refuerzo. Bueno, yo la verdad es que... Le pusieron un subsecretario nuevo, Castillo, que era candidato a ministro, entre paréntesis. Sí. No sé si eso va a generar alguna complicación. Bueno, pero yo coincido contigo. Tiene que ver... Le pasó la línea del Rubicón y estaba ya empoderado y caminando. Y en el caso de Valente, que tú lo mencionaste, o tú, no sé, lo mismo, él, por ejemplo, acaba de sacar un proyecto que es muy emblemático, muy importante, que va a generar un cambio paradigmático, radical en la forma en que trabajan las pymes, que es el de pronto pago o pago oportuno. Y eso fue un tema que le empujó y que hubo que negociar con la oposición. Porque en algún minuto... todavía no... Sí, no, pero ya las indicaciones del proyecto ya fueron aprobadas en Economía con votos de la nueva mayoría. Entonces, al final uno también ve ahí que se está también empoderando y que está sacando... Ya hay una diferencia. Pero una cosa... Respecto a, tú preguntabas si por el tiempo o si era muy chico, yo creo que finalmente este cambio de gabinete responde a dos cosas. Primero, hay un sentido de urgencia. Yo creo que Sebastián Piñera ha demostrado que está haciendo las cosas con un cierto sentido de urgencia y quizás no tiene tiempo para, en el fondo, para seguir esperando de corregir si es que él ve que hay algo que se puede corregir. Y lo segundo es que yo creo que el presidente, y lo hemos visto, hay una diferencia sideral entre la instalación de este gobierno y el anterior. Yo veo al presidente Piñera con mucha claridad respecto a lo que hay que hacer, con un diseño muy armado, improvisando muy poco. Y por lo tanto, cuando pasan este tipo de cosas, de dichos que finalmente te sacan del libreto, al final terminamos hablando de lo que dijo el ministro X o Y y no estamos hablando de lo que el presidente tenía planificado para esa semana que iba a ser. Yo tengo la impresión inversa. A ver. Yo tengo la impresión de que la falta de agenda clara de los ministros ha contribuido a esta seguidilla de equivocaciones. Yo todavía no conozco la agenda en educación, la agenda concreta, cuáles van a ser los proyectos, cuáles van a ser las prioridades. Pero está ganando la cartera de donde sacaron al ministro. Exactamente. Y esa falta de agenda es lo que provoca, a mi juicio, esto. Y por otro lado, el presidente, es cierto, no tiene puesto el énfasis esta vez en la gestión, en la calidad de la gestión, como lo tuvo en su primer periodo, sino en la adhesión. Es decir, él está obsesionado, creo yo, para bien o para mala, no estoy juzgando que eso sea negativo, pero su norte, su eje, es mantener una adhesión mayoritaria y ojalá terminar su gobierno como no lo terminó en el primer mandato.
¿Cómo ven, perdón, No. Guillermo, sí, cómo ven a Marcela Cubillos, que va a tener que tomar este fierro caliente que se ha transformado en los últimos gobiernos, no solo en este, el Ministerio de Educación, muy complicado. Es muy difícil conseguir transformar al ministro en interlocutor de los estudiantes, a ese grado, ya no es que haga el trabajo. Los estudiantes dicen, se esperan y dicen, vamos a ver si es interlocutor o no, fíjese que no vamos a conversar con él. O sea, ¿cómo ven ustedes a Marcela Cubillos? A ver, después podemos entrar en particular, pero aquí claramente hay una apuesta del presidente por liderazgos que tienen experiencia política. O sea, está Carolina Schmidt, que fue ministra de 2 carteras, en ambas bien evaluada, y los otros 2 ministros son los 2 exdiputados, uno aquí en Chile y el otro en el Parlamento Europeo, digamos, en Suecia, y por lo tanto son gente con experiencia política y uno se da cuenta ahí de lo importante que es para el presidente hoy día tener ministros que puedan ir avanzando en los temas, entendiendo la dinámica de la política, lo cual les va a permitir, en el fondo, tropezar menos. Todos tropezamos, incluso los más avesados, pero claro. probablemente los que tienen más oficio tropezan menos. En el caso particular de Marcela Cubillos, ella ha demostrado un gran talento, creo yo, en el Ministerio de Medio Ambiente, ha logrado sacar temas difíciles adelante, tenía una reforma que estaba preparando muy bien, también la estaban diseñando muy bien. Creo que esto responde a una buena evaluación por parte del presidente Piñera. O sea, el presidente Piñera miró lo que había hecho Marcela Cubillos en el Ministerio de Medio Ambiente y dijo, esto es como yo esperaba que trabajara un ministro, y obviamente lo que está haciendo es entregarle un desafío que es mucho mayor. Evidentemente no va a poner en educación a una persona que esté mal evaluada en el gabinete o que sienta que evidentemente no se la puede. Yo creo que Marcela Cubillos ha demostrado en esto, yo he trabajado con ella, la conozco y conozco sus capacidades, y lo que ocurrió hoy día me parece de toda lógica. O sea, no me extraña absolutamente para nada que el presidente haya decidido, de cierta forma, encargarle un desafío que es mucho mayor. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es mucho mayor. Sin embargo, la decisión es improvisada. Yo estuve en un almuerzo de bancada con la ministra Cubillos ayer al almuerzo. ¿Y no te contó? Y estábamos... No, es que no me Se contara. habló de bolsas plásticas, ¿no? Hablamos del futuro de su ministerio con un nivel de compromiso que hace imposible Lo que demuestra que ella que- supiera que al día siguiente iba a pasar a otro ministerio. Pero 2 cosas. más allá de eso, Eso te quiero demuestra decir... que tiene talento. Sí. Y segundo, yo te puedo asegurar que sabía. Más allá de eso. Sí. A ver, ¿puede asegurar que sabía? Sí, Bueno. con un 90% de... ¿Desde cuándo entonces sabía el cambio de gabinete, Guillermo Ramírez? Con un 90% de... Con un 90. La entrevista de hoy de Michelle Bachelet en el Clinic, ¿y esta aceleró el cambio de gabinete para hoy? El presidente tenía para hoy una pauta distinta. No tengo ni la menor idea, podemos especular. Sí. Pero obviamente que yo creo que ninguno de los dos conoce cuál era la agenda del presidente respecto al cambio de Pero si gabinete. tú No lo dices puedo que decir. sabían un 90% de que Marcela Cubillos estaba al tanto... lo que tú mencionaste, o tú ya no Sí. me acuerdo hace un rato, sobre que existía la decisión antes de hoy de hacer un cambio Ya. de gabinete, eso es cierto. Ya. Y Y que ella ya estaba sondeada para educación. te lo puedo asegurar con un 90%. Y sin ir más lejos, ella entiendo que fue sondeada para ese ministerio en el diseño del gabinete original, en marzo. Pero más allá de eso, tu pregunta, yo respondería 2 cosas. Con lo cual no fue improvisado. Eso es lo que quiero decir. Obviamente, Ella formó parte de la Comisión Ella- de Educación cuando fue diputada. sí, además. ella está mucho mejor, infinitamente mejor capacitada y habilitada para ejercer de manera adecuada el Ministerio de Educación que Gerardo Varela. Por su experiencia, por su conocimiento del Parlamento, por su calle, por su conocimiento de la problemática educacional desde fuera y desde dentro, por su conocimiento del Estado. No cabe ninguna duda. Ahora, quiero decir que la ministra mejor evaluada de Sebastián Piñera en el primer gobierno, que era Carolina Schmidt, en el Ministerio de la Mujer, pasó en 3 meses, cuando cambió a Educación, a el fondo de la tabla, porque en Educación han naufragado todos, hace ya muchísimos Sí, años. bueno. Ahora, no le estamos deseando el naufragio Son mares bravos, eso. a la Marcela Cubillos, al contrario, pero ella va a entrar a navegar en mares procelosos. Y ella lo sabe. Ella sabe que el Ministerio de Medio Ambiente era un ministerio más o menos tranquilo, en que ella podía brillar con cosas que son importantes de hacer, con todas las reformas además que vienen, el tema de las bolsas plásticas. Por lo mismo yo encuentro además valiente y de un compromiso muy grande que la ministra haya tomado la decisión de esa educación. Si ella sabe, tiene más experiencia, Ahora, tiene muchísima experiencia, ella ahora, sabe ningún- que eso va a significar que ella automáticamente, por el hecho de estar en ese ministerio, vale. baja 10 puntos de su Pero aprobación. Ahora, usted- ningún ministro en ejercicio, si le ofrecen otro ministerio, puede decir que no. Claro, esto ha sonado, sí, Ninguno. es el mismo jefe. Ahora, es el todo o nada.
el nada si es que le pasa a los de otros ministros que duran poco, que se van al fondo de la tabla, pero el todo, que si logra brillar, como dice Guillermo Ramírez, se transforma en candidata de inmediato. Perdón que nos adelantemos tanto. No. Yo creo que si fuera esa la pretensión, no digo, el Ministerio de Educación no es el lugar. No creo que busque eso. Así como Guillermo tiene un 90% de seguridad que ella sabía, yo te digo, hay un 99% de probabilidad que los candidatos no surjan del Ministerio yo digo de que Educación. Busque, pero si llega a lograr domar este barco, que es un barco muy complicado, Pero el tema no es solo domarlo, Matías. Tiene otro candidato. manejarlo, capear las olas. Matías, yo creo que Marcela Cubillos tiene otro candidato. Claro, es muy cercano por lo demás, demasiado cercano como para quemarse. Sé que no sabe ella, está casada con el senador Andrés Salamán, que es un candidato que ya está recorriendo Chile. tradicional de la derecha. Que está haciendo una gran pega. Así es. Bueno, y él también muy dedicado a los temas de educación hace mucho tiempo, en las comisiones. Bueno, la Comisión de Educación fue naturalmente... ¿Se puede generar algún conflicto de intereses ahí, que haya cónyuges? En este caso, ella la ministra, o podría ser al revés, él es miembro de la Comisión de Educación. No, porque son, pongámoslo en estos términos, son intereses laborales. En el fondo van a trabajar en conjunto como es normal que lo haga un ministro de gobierno con un parlamentario de gobierno. Ahora, no hay más interés que ese, por lo tanto no es un conflicto de interés real. Le agrega intensidad simplemente a la relación. Una curiosidad. El problema más bien para el matrimonio que para el Parlamento. Y en eso nosotros ejecutivo. no tenemos nada que hacer, ni meternos, ni qué opinar. Guillermo Ramírez, Pepe Out, muchas gracias por estar aquí comentando el cambio de gabinete y lo que está sucediendo en política por estos días. Gracias, Matías. Chao, chao. Vamos a hacer una pausa y volvemos aquí en Vía Pública. Pantalla y vemos los resultados de la pregunta que les hicimos. Si a usted le parecía que el presidente Piñera debió haber aprovechado el momento para hacer un cambio de gabinete más extenso, con más ministros, cambiar más ministerios. A ver qué respondieron ustedes en sus casas, en sus teléfonos. Sí, el 74% pensaba que alguno de estos otros hombres también debió haber dejado su cargo. El 26% no, cree que el presidente Piñera hizo lo justo, lo correcto. Veamos qué ocurre con la temperatura en este momento en Santiago. A ver, 9,7 grados, está nublado. Ha sido un día hiper agradable aquí en Santiago. Calorcito, sol, el frío, algunos dicen se fue, no cantemos victoria, pueden quedar días. En todo caso, viernes, mañana nublado con una máxima de 25, sábado nublado, máxima de 18 grados. Hagamos un poco de historia, ¿qué les parece? Corría el 1986 y Queen cerraba su gira por Europa a los británicos en el mejor momento de su carrera, según quienes entienden y dan fe de eso. Daban el que sería su último concierto en vivo y que marcaría también el adiós de Freddie Mercury a los escenarios. Fue en el norte de Londres, un lugar en que pasaría a la historia precisamente por el cierre del Magic Tour ante más de 120.000 personas. Un año más tarde, en el 87, Freddie Mercury anunciaría su retiro de los conciertos al enterarse de que estaba con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, enfermedad que lo llevó a la muerte en 1991. Con el recuerdo de Queen y Somebody to Love, cerramos Vía Pública. Muy buenas noches, gracias por venir. Chao.